Es noticia la determinación de la Suprema Corte de Justicia de México que con 9 votos en contra invalidó la polémica Ley de Seguridad Interior que formalizaba la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y les otorgaba facultades extraordinarias en todo el territorio nacional. Los ministros de la Corte decretaron la invalidez total de la Ley de Seguridad Interior, promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto, por considerar que hubo vicios en el proceso legislativo con el que el Congreso mexicano aprobara dicha ley. En este sentido, el Tribunal Superior también consideró que el Congreso no tiene facultades para legislar en la materia de seguridad interior. Quiero saludar en esta parte del programa a Fernando Balaunzarán, él es analista político. Bienvenido, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Dania, y saludos a todo tu auditorio. Fernando, la Ley de Seguridad Interior pretendía normalizar las labores policiales por parte de las Fuerzas Armadas, pero la Suprema Corte emite esta resolución que la invalida. ¿Qué significa en términos constitucionales? No, la verdad es que es una resolución histórica. Solamente el ponente, que fue el ponente Pardo, sostuvo que podía ser constitucional. Todos los demás ministros, estamos hablando de 10, establecieron que no solo que era inconstitucional, sino que el proceso de discusión incluso estuvo viciado. Y es un triunfo de la sociedad civil y de muchas voces que no queremos que se instale de manera permanente la militarización del país. Lo que nos dice la evidencia es que el uso de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública escala la violencia. Es cierto que en muchas comunidades no hay policías civiles que puedan hacer frente al poder de fuego de las bandas criminales, del poder destructor que tienen los cárteles, pero la solución es la formación de policías civiles, porque lo que pasa con el ejército, la marina, cuando entran es que acaban escalando más la violencia, los derechos humanos se conculcan de manera más frecuente, digamos, se hacen más vulnerables los derechos humanos, porque los militares no tienen formación de policías, ellos están formados, digamos, que para matar, para la guerra, no para la seguridad pública. Y entonces fue pues un gran triunfo de la sociedad civil, del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, de un estado aquí que presentó la iniciativa, y de distintos legisladores de muy distintas fuerzas políticas que presentaron la acción de inconstitucionalidad. Pero fue un debate muy intenso, yo diría que es histórico el avance, esa es la buena noticia. La mala noticia es que el nuevo gobierno anuncia que va a modificar la Constitución para permitir y hacer que se eternice las fuerzas militares en labores de seguridad pública, dándole el mando operativo e incluso atribuciones ministeriales a los militares en esto que le ha llamado Guardia Nacional. Y bueno, ahora sí que lo que se consigue con un fallo histórico en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora se pone en riesgo porque amenazan ahora con modificar la Constitución para, digamos, perder lo logrado. Claro, pero ¿qué precedentes sienta entonces esta resolución para el debate de las reformas constitucionales? Sí, bueno, lo que ya no queda duda es que el monopolio de la acción de la seguridad pública lo tienen las policías civiles y solo bajo excepción podrían entrar las fuerzas militares. Con declaratoria, por ejemplo, de suspensión de garantías para decir en este espacio determinado, habría un camino. Pero si se modifica la Constitución, pues bueno, entonces las reglas cambian. Pero lo que se ha logrado después de 12 años de una guerra terrible, imagínate, tenemos más de 200,000 muertos desde que se escaló, digamos, la guerra contra el narco a finales de 2006, tenemos más de 200,000 muertos, tenemos más de 30,000 desaparecidos, y bueno, esas son cifras propias de una guerra civil, y evidentemente no vamos a tener distintos resultados si hacemos lo mismo. Entonces,
la apuesta de la militarización es errónea. Hemos pagado costos muy altos en todos los sentidos. Hemos sacrificado derechos, libertades y bueno, la tragedia nacional que vivimos es verdaderamente asombrosa. En estos años se han encontrado más de 2,000 fosas clandestinas con cuerpos en esta absurda guerra, digamos. Entonces, pues es una mala noticia que quieran echar abajo lo que se ganó en una gran batalla cívica judicial que fue en la Suprema Corte para determinar que efectivamente los militares no debe eternizarse, no se debe hacer permanente la presencia militar de la seguridad pública, porque finalmente eso significa que el poder civil abdique de su responsabilidad de formar policías confiables, respetuosas de los derechos humanos, bien formadas. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos por el fallo de la Corte. Fue una gran batalla hoy día también librada en la opinión pública, pero si van a modificar la Constitución, pues bueno, claro, ahora sí que esta batalla épica que se dio en la Corte, este triunfo épico en la Corte, pues tiene el riesgo de irse a la basura. ¿Qué razones llevarían al presidente? Es decir, ¿se equivoca López Obrador y también su gabinete? Sí, claro, y no solo pues lo puedo mencionar yo, incluso mucha gente que respaldó a Andrés Manuel López Obrador, al próximo presidente, está diciéndole que ese no es el camino, que está cometiendo el mismo error que sus antecesores, porque finalmente Peña Nieto es un continuador de la estrategia de militarización de la seguridad pública que empezó en el sexenio de Felipe Calderón. Pero lo que está planteando el presidente electo no solo es la continuidad, es incluso corregido y aumentado, porque ahorita hay 50,000 militares en las calles en México en labores de seguridad pública. El proyecto que tiene el presidente electo es 150,000 en 3 años, pero además dándole todo el mando operativo a la Guardia Nacional, que estaría adscrita a la Secretaría de Defensa, que serían militares, formados por militares, y además con atribuciones ministeriales. Es decir, no solo es mantener la estrategia, sino ahondarla, radicalizarla. Por eso me parece que es un error y no solo es una voz solitaria. Digamos que hay una fuerte opinión pública en México que está diciendo no continuemos por el mismo camino que solo escala la violencia, que solo hace más vulnerables los derechos humanos, que solo pues, nos ahonda en esta crisis humanitaria que hoy padecemos. Tenemos que cambiar el paradigma, y entonces llama la atención que por un lado promueve el regular drogas. Esa es una posición que me parece que es correcta, sí, porque en el centro de la estrategia fallida está la prohibición de las drogas. Habla a cambiar el régimen carcelario en México, que es verdaderamente deplorable como está. Habla de trabajar la prevención. Bueno, eso nos habla de una estrategia de paz, pero el darle todo el poder a el ejército y la marina para que hagan labores de seguridad pública apunta a la guerra. Parece que con una mano está borrando lo que escribe con la otra, y bueno, es preocupante, y esperemos que pues, se abra un espacio de discusión y debate. Lo que sería lamentable es que hubiera fast track en el Congreso. Ya anunciaron que van a presentar la iniciativa el próximo martes, y lo que sería muy doloroso es que no hubiera una discusión del tamaño de la decisión que se quiere tomar, más después de este fallo histórico de la Suprema Corte, de toda esta discusión pública que se dio. Pues sería un verdadero retroceso que, además de mandar toda esta batalla que se acaba de ganar en la Corte, mandarlo al bote de la basura, que se haga de manera fast track, que se haga sin discusión y sin debate. Pero lo que ellos están diciendo es que quieren que el 1 de diciembre sí, el presidente electo entre ya con la Guardia Nacional, esta militarizada que está proponiendo, en funciones. Y entonces imagínate, quieren modificar la Constitución en 2 semanas. Ahora, más allá de la Ley de Seguridad Interior, de la Guardia Nacional,
¿qué está ocurriendo con la institucionalidad en México? Porque son 12 años de gobierno, 2 presidentes de 2 partidos diferentes, sumado al gobierno entrante, que le apuestan a la guerra, a la militarización de la calle. ¿Solo se puede gobernar en México, o es lo que uno puede interpretar, con el ejército del lado del presidente de turno? Pues yo creo que debiéramos cambiar ese modelo porque no ha funcionado. Pero además aquí hay una contradicción. El presidente ofreció abrazos, no balazos. Ese fue su lema. Y por tanto, pues hay gente que se lo ha estado reclamando. ¿Cómo habla de pacificación si escala la presencia militar y la estrategia militar en seguridad pública, que es lo que ha fracasado? Por eso suena más bien a George Orwell, a 1984, en donde al odio le llama amor, a la guerra le llama paz. Pues eso está sucediendo. Yo creo que se puede buscar de otra manera. Claro, sería un absurdo retirar de golpe a todos los militares y meterlos a los cuarteles, porque, insisto, hay regiones en donde no tenemos los policías civiles para hacerle frente al poder de fuego de las bandas criminales. Pero lo que se debe hacer es un plan de formación de policías civiles que irían sustituyendo a las fuerzas militares en labores de seguridad pública. Eso incluso ha tenido simpatía del lado del ejército, del lado de la marina, porque se sienten vulnerables, porque no están preparados para eso, porque se han desgastado precisamente por todas las denuncias de violaciones a derechos humanos. Y bueno, esa era una salida. Y se ha propuesto desde sociedad civil de una manera muy clara, pero parece que el nuevo gobierno no tiene esa lógica y sí quiere a los militares en las calles, aunque ahora les llame Guardia Nacional. Ahora, Fernando, ¿podemos llegar a la conclusión de que en México hay un Estado fallido? Si para confrontar o buscar derrotar al crimen organizado, 3 presidentes le apuestan al ejército. Mira, yo no le llamaría Estado fallido, no hemos llegado a eso todavía, pero sí hay una tremenda descomposición. Sí hay debilidad institucional, por supuesto, sí hay carencia de policías confiables, pero el problema es ¿a qué le apuestas? Si le apuestas a permanecer este mismo modelo en donde los militares tienen que hacer las labores que le corresponden a las policías civiles, y entonces lo fomentas, lo favoreces, buscas incluso los incentivos para que se haga permanente, eso parece ser que es la propuesta que recién acaba de proponer el presidente electo, que el 1 de diciembre tomará funciones, o promueves la formación de policías confiables, inviertes en eso, pero es lo que le faltó al programa del presidente electo. No hay una sola línea de cómo crear policías civiles. Entonces, pues vamos a seguir, parece ser, en el modelo militar, pero incluso profundizado y radicalizado. Entonces, sí nos parece a muchos pues un sinsentido, porque es ahondar en el camino que nos ha llevado a una crisis humanitaria tan terrible como la que hoy padecemos. Pero bueno, hay un gran debate público en estos momentos en el país sobre esto. Va a ser interesante la discusión en ambas cámaras del Congreso mexicano, pero sería lamentable, insisto, que se quiera aplicar una mayoría acrítica para sacarlo fast track, sin discusión, sin debate. Pues habrá que esperar la próxima semana a ver qué ocurre. Quiero agradecer a Fernando Belauzarán, analista político. Gracias por haber estado con nosotros. No, el agradecido soy yo y quedo a sus órdenes. Un placer. Igualmente para nosotros tenerle. Buena tarde.